Hay que recordar que la leche materna es un fluido vivo y se le llama comúnmente como la primera vacuna de bebé. La lactancia, a pesar de que es una práctica natural, no es una conducta totalmente instintiva. Y precisamente por eso necesitamos ayuda y necesitamos información. Hay veces que también se piensa, ¿no?, que la lactancia es así, sencilla, rápida, inmediata, ¿no? Entonces, bajar ese ritmo de inmediatez es un reto. Este episodio es presentado por Tus Recuerdos a Digital, Custer Asociados. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast A Nadie Más Le Importa. Aprovecho este breve momento para darle las gracias por suscribirse, por compartir. Ya somos más de 6,000 suscriptores en YouTube y ahí vamos subiendo también la cresta en Spotify. Ya saben que todos los martes estrena un nuevo episodio en YouTube a las 6 p.m. y 1:30 más tarde en Spotify, 7:30 p.m. Y también nos pueden seguir en nuestras redes alternas como son Instagram, TikTok, LinkedIn y Facebook. Y bueno, recuerden que este es un canal de procesos donde los invitados vienen a compartir sus historias de vida, sus procesos. Siempre estamos en proceso. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante como lo es la lactancia materna. Un tema que podría sonar totalmente femenino, pero que es muy importante que los hombres también nos involucremos mucho en el tema porque no tenemos ni idea. Es algo que está ligado a la genética femenina, pero es muy importante cuando ejercemos paternidad, ¿no?, responsable, y maternidad, pues saber mucho de este tema que es muy importante. Tenemos una experta que viene a compartir absolutamente todo en el tema y aparte va a crear un poco de controversia porque pues hay muchas creencias de antes que las tomamos a rajatabla y esta época de que todo el mundo quiere tener la razón se vuelve complicado. Pero bueno, la invitada hoy cuenta con una amplia experiencia en el ámbito hospitalario, donde acompañó a mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, brindando asesoría de lactancia tanto en contextos fisiológicos como complejos. Además, imparte cursos prenatales y acompaña a madres en quirófano al momento del nacimiento de sus bebés, favoreciendo un inicio temprano y protegido del vínculo y la lactancia. También desarrolla proyectos y presentaciones dirigidas a hospitales y equipos de salud, contribuyendo a la educación continua, la promoción de la lactancia materna y la mejora de las prácticas institucionales. Cree firmemente que una atención informada, humana y respetuosa puede transformar la experiencia de las familias en una de las etapas más significativas de la vida. Ella es nutrióloga, profesional del área materno-infantil y consultora internacional certificada en lactancia materna. Le damos la bienvenida a Fernanda Valdés. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Me acabo de justo certificar como IBCLC, entonces es la primera vez que me dicen así y suena muy padre. No, está muy bien. Y bueno, pues como lo platiqué un poquito, es un tema muy interesante donde yo me considero totalmente ignorante. Entonces, Fer me escribió después de ver el episodio de la pediatra Berenice y me dijo, quiero venir a hablar y pues como saben, este espacio es para esto, para compartir información interesante y muy importante que puede transformar vidas. Pero antes de todo, a mí me gustaría tener un poco más de contexto de ti, ¿no? ¿Cómo es que acabas haciendo y dedicándote a esta especialidad? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niña? ¿Y dónde ocurrió todo esto? Bueno, pues muchas gracias primero, David, por el espacio. Pues mi infancia, creo que fue una infancia muy feliz. Yo soy hija única. Crecí muy acompañada por mi mamá, crecí muy acompañada por mis abuelitos. Soy de la Ciudad de México, pero pues bueno, ya tengo casi 30 años viviendo en Querétaro, entonces... ¿Y eres querelanga? Ya soy muy de Querétaro. Ya mis hijos, no tengo dos hijos, nacieron ya aquí. Y pues bueno, creo que ellos fueron mi principal motor y mi principal prueba de lactancia, aunque nadie me crea, porque yo cuando les platico estas historias a mis pacientes, a mis mamás, para decirles que para mí también fue un reto la lactancia, pues como que no me creen. Dicen, es que tú eres asesora en lactancia, ¿cómo puedes haberla pasado tan mal? Sí, la pasé yo muy mal en la lactancia con los dos, a pesar de haber tenido ayuda, a pesar de haber tenido el apoyo, pues bueno, pero
Pero sí, yo creo que esa fue la... Bueno, yo antes de mis hijos estudié nutrición humana, y me empecé como a ir por el ámbito de la nutrición materno-infantil. Y ahí fue cuando una de mis maestras, yo sabía que era asesora en lactancia. Entonces, me pegaba mucho a ella y empezamos a hacer cursos para hospitales, sobre todo públicos, y es ahí cuando me empecé como a enamorar mucho de esta área. Después llegaron mis hijos y pues terminé profundamente enamorada de esto, y fue que empecé a trabajar. Entonces ya tengo varios años, bueno, desde que lo empecé a estudiar hasta ya en la práctica, y pues bueno, he tenido la suerte de poder trabajar con varios neonatólogos, pediatras, ginecólogos de aquí de Querétaro, que me han permitido ampliar mi experiencia en esta área también. ¿Cómo es el contexto de este tema que es tan importante, pero cuándo surge este boom de la lactancia a nivel mundial? Porque como que antes no era un tema como que fuera, ¿no? Estuviera en el foco. Sí, antes yo creo que era algo que pensaba que era muy sencillo, era pues simplemente, y así lo decían las mujeres de antes, ¿no? Pégate a tu bebé y perfecto. Era como conocimiento que se pasaba como muy empírico. Entre mujeres, ¿no? Sí, Exacto. muy empírico. Y haces esto, hazlo así, y preguntabas a la mamá o a la suegra, híjole, porque la que tenía bebé nuevo no era como, no sé nada, ¿no? Sí, claro. A partir de los últimos años fue cuando realmente se empezó a tener un acercamiento y empezar a profundizar en este tema, ¿no? Porque cuando se empezó a ver que tenía muchísimos beneficios, yo creo que principalmente se empezó con la parte de la composición de la leche, ¿no? Que se vean que empezó a saber que era un fluido vivo, que tenía muchísimos anticuerpos, que tenía muchísimos inmunoglobulinas que ayudaban a bebé principalmente a no enfermarse, a crear este vínculo con mamá. Fue cuando se empezó como a desarrollar todo de a ver qué pasa con la lactancia, ¿no? O sea, no es pues simplemente dar pecho, ¿no? Sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Y fue ahí cuando se empezó a tener muchísimo más investigación en esta área. ¿Qué año más o menos fue eso? Yo creo que a partir del 2000, yo creo que, o sea, a partir de este milenio fue cuando se empezó a tener mucho más investigación. O sea, se volvió relevante. Digamos se volvió que antes relevante. Era totalmente... Sí, porque aparte antes era como, por el mismo conocimiento empírico, pues no se profundizaba tanto. Pero sí ya, y de los últimos años hacia acá, es cuando ya incluso las encuestas nos han arrojado que hay muchísimo más mamás que están lactando, gracias a Dios, y que esto ha avanzado y que se ha visto beneficiado la salud de los bebés, ¿no? Y también de las mamás, por supuesto. Ok, vamos a ir de lleno para averiguar por qué es tan importante, ¿no? La lactancia en bebé, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa en el cuerpo de mamá y bebé en las primeras horas? Esto es algo bien bonito, que está muy padre empezar con esta pregunta, porque podría decir que es como una danza hormonal, ¿no? Que ocurre también en una sincronía perfecta entre mamá y bebé, ¿no? En cuanto a mamá, a partir de que bebé nace y la placenta se desprende, es como yo siempre se los digo a las mamás, es la mayor señal que tiene el cuerpo de mamá para decir, empieza con la producción de leche, ¿no? Entonces, ahí entran en acción ciertas hormonas, principalmente la prolactina y la oxitocina. La prolactina es la que nos dice hay que aumentar la producción de leche, ¿no? Recordando que obviamente la primera leche que tiene mamá desde el tercer trimestre de embarazo es el calostro. Entonces, primero la prolactina y la segunda, la famosa llamada hormona de la felicidad, la oxitocina, que esta, a diferencia de la prolactina, no ayuda con la producción de leche, pero el estado emocional de mamá nos ayuda a que esa leche que ya está en el pecho salga, ¿no? Y que nos ayude con la eyección de leche. Entonces, eso por parte de la mamá. Y por parte del bebé, nos ayuda también con la regulación del sueño, con la regulación de la temperatura, esto promoviendo siempre el contacto piel con piel. Sabemos que también hay muchas cuestiones que pudieran provocar a lo mejor una separación, puede ser corta o larga, se pudiera decir también, de bebé de su mamá, pero
El estar siempre en contacto piel con piel, el mantener cerca a bebé de mamá, eso también va a ayudar a regular el sueño, a regular la temperatura, y el dar las primeras succiones de bebé a mamá, eso nos va a ayudar con la producción de leche. De cierta manera, como a regular y a programar a mamá de qué tanta cantidad se necesita producir y decir, ya estoy aquí. Es como esa señal, ¿no? Ya se desprendió la placenta, pero también bebé succiona. Es decir, mamá, ya estoy aquí, hay que empezar con la producción de leche, ¿no? Ok, ¿por qué la primera hora no solo es emocional, sino fisiológica? Esta primera hora, la hora dorada, que incluye varios aspectos, que es el contacto piel con piel, el favorecer que no haya separaciones innecesarias, la primera toma de leche materna, es importante porque, bueno, y también no solamente es emocional, sino fisiológica también por toda esta cuestión hormonal que lleva detrás, ¿no? Al momento en que hay separaciones, sobre todo innecesarias, yo creo también que ha habido muchísimo avance en cuanto a los protocolos hospitalarios, porque antes se hacían separaciones simplemente porque así se hacía, ¿no? Porque así se hacía en ese momento. Ahorita sabemos que no es así. Entonces, eso nos ayuda a regular toda esta cuestión hormonal. Y ahora, ¿qué pasa cuando también yo he escuchado que no se quiere pegar, ¿no? Que en estas primeras horas. ¿Por qué sucede eso? Yo he escuchado a muchas mujeres que no quieren, no se pegan. ¿Es por todas estas primeras horas que no se llevan de la manera adecuada o cada caso es distinto? Puede ser, así como tú lo mencionas, sí puede ser, pero la realidad es que hay veces que puede ser un poquito más de inseguridad de las mamás. Al final de cuentas, ninguna de nosotras nacemos, sabiendo, ¿no? Cómo hacerlo, o nadie nos enseña a hacerlo. Hay muchas mamás que llegamos en cero al hospital, ¿no? Y no sabemos a veces ni siquiera cómo cargarlos, cómo pegarnos al pecho. Entonces hay veces que eso alienta todo este sentir de las mamás. Es que no puedo, no se pega. O incluso también la falta de capacitaciones en algunos hospitales también incitan mucho a esto. Obviamente hay situaciones de bebé que pueden procurar que el no poderse enganchar, pero la realidad es que es una cuestión como muy biológica de los bebés, ¿sabes? El succionar al pecho, el incluso reptar del cuerpo de la mamá hacia el pecho para lograr una succión natural, también es algo que es posible, que no se logra casi siempre porque todos precisamente la automatización de los nacimientos últimamente es algo que ya no se promueve. Pero el succionar realmente de bebé de mamá es algo que se logra casi de manera automáticamente, se podría decir. Okay. Entonces, hay veces, yo te podría decir que más bien es una cuestión, hay veces que de técnica, hay veces que puede ser un poquito del apoyo que nos brindan en el hospital, que por lo que hay veces que no se puede llegar a lograr. Tú dices que te fue muy mal, ¿no? ¿Es muy doloroso? Sí. Con mi primera hija sí fue muy complicado. Fíjate que cuando hay una mala técnica, cuando hay algún problema, por ejemplo, de frenillo en bebé, de pezones invertidos en mamá, sí es una lactancia realmente dolorosa. Pero ahí, ¿qué pasa? Pues la intervención temprana es lo más importante, ¿no? Yo con mi hija sí me fue muy mal, pero porque pues bueno, creo que la ayuda que tuve fue escasa, se podría decir. Con ella lo que pasó fue que tenía muchísimo dolor, me acuerdo, mucho dolor, sangre, grietas y baja de peso, ¿no? Entonces que ella bajó muchísimo de peso. Después cuando ya le dimos al clavo, todo eso se fue mejorando. La lactancia no debería de doler. Eso sí es algo que todas las mamás deben de saber. La lactancia no es un proceso doloroso. Yo siempre les digo a las mamás, porque yo también lo pasé y lo viví, yo siempre les digo a la mamá, la lactancia no duele, pero hay un factor muy importante que es, a ver, tú, mujer recién parida, tu cuerpo no está acostumbrado a tener un bebé pegado todo el tiempo, ¿no? Entonces,
La piel se agrieta, la piel se puede resecar precisamente por estar en contacto constante Esta con la saliva del bebé. Sí, claro. Cuerpo. Entonces, tu cuerpo no está acostumbrado a estar en contacto con la saliva, con un medio húmedo, con esta succión todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay veces que sí se puede llegar a resecar un poco la piel y eso genera cierta molestia. Y lo cansado que es, ¿no? Cada Y 3 lo cansado. horas. Sí, a mí realmente cuando me llegan a mandar a las mamás para los cursos, que es generalmente a partir de la semana 30, yo siempre les digo, ayúdense de mucha agua, o sea, hidrátense muy bien y de uno que otro remedio que nos ayuda a que la piel se mantenga más elástica durante el periodo de lactancia. Ok. ¿Qué se pierde cuando la hora dorada se interrumpe, incluso sin que lo notemos? Esto es algo muy como ambiguo, se podría decir, porque a lo mejor no es algo que vemos de manera automática o de un día para otro. No es como de, no hubo hora dorada y ya mañana vamos a ver esto en el bebé. Puede ser más bien como al paso de los días. Pudiéramos tener un bebé un poco más inquieto. A mí no me gusta mucho mencionar esta parte del vínculo porque creo que el vínculo que genera mamá con bebé es independiente de la manera de alimentación, ¿no? Como consultoras en lactancia siempre promovemos la lactancia materna, sí, pero también estamos capacitadas para ayudar con la salud mental, sobre todo de las mamás, ¿no? Entonces, cuando esta se pone en riesgo por parte de la lactancia, no es como que les decimos, bueno, ya no hubo vínculo con tu bebé, ¿no? O sea, siempre va a haber. Pero sí hay algunas desregulaciones que se generan en un principio. Sobre todo la parte de la temperatura, lo que comentábamos al inicio, la temperatura corporal, los niveles de azúcar en sangre, que también son muy importantes, y el patrón de sueño. Porque, ¿qué pasa? Cuando un bebé no está cerca de su mamá, se mantienen muy altos los niveles de cortisol. Y esto no es algo como muy romántico, sino es algo que está demostrado científicamente. Los niveles de cortisol están elevados. Entonces es un bebé que está en alerta constante, está bajo estrés constante. Entonces esto sí pudiera, sobre todo esta parte es la que más se ve reflejada en qué se pierde cuando no hay este contacto inmediato. No es que sea malo, pero pues hay veces que sí hay razones médicas que nos indican que esta hora dorada no se puede tener porque bebé pasa a adaptación, bebé pasa a cuidados intensivos o a cuidados intermedios también. ¿Cómo se define la hora dorada? Como en realidad, en la práctica clínica sabemos que no es una hora, no es específicamente una hora, son casi 2. Pero es un periodo de alerta tranquila en el que tu bebé está despierto, tranquilo y puede llegar al pecho, puede hacer sus primeras succiones, está haciendo una transición del útero a la nueva vida, ¿no? Entonces esto es algo bien interesante porque hay que recordar que el bebé viene de un medio acuático. Entonces es un momento en el que el bebé apenas está practicando sus primeras bocanadas de aire, en el que el bebé apenas está practicando cómo respirar, cómo tragar, cómo succionar y cómo mantener su temperatura regulada. Qué interesante. Sí, es y sí, tal cual lo defines, ¿no? Sí. Van llegando nuevos al mundo, son ni siquiera casi humanos, son como extraterrestres en este mundo humano. Sí, justo se están empezando a adaptar. Entonces, cuando lo vemos desde ese nivel de delicadeza, es cuando aprendemos a tratar este momento como algo, como lo que es, ¿no? Es algo sumamente inteligente y sumamente sagrado. Sí, ¿no? literal. Vienen de agua y de obscuridad. Ahora todo este ruido, caos. Sí, caos, luces, gente, intervenciones. Y entonces, a comer de otra manera. Sí. ¿Qué prácticas hospitalarias suelen interferir sin ser necesarias? Como te decía hace ratito, creo que la parte de los protocolos hospitalarios ha avanzado cada vez más. Ya en la gran mayoría de los hospitales aquí en Querétaro se procura que incluso los traslados sean con mamá. Hay algunos en los que todavía no, pero la mayoría ya se procuran incluso estos traslados de quirófano a recuperación, de recuperación a habitación, ya se procura que sean con mamá. Entonces, eso puede interferir de cierta manera. La revisión inmediata después del nacimiento en cunero, eso no es algo que se apoye tanto,
También afortunadamente gran parte del equipo médico ya lo hace de una manera distinta. ¿Cómo? Siempre al momento del nacimiento hacer la adaptación en el pecho de mamá. Y es algo bien bonito porque ya no se los llevan al cunero, se quedan al pecho de mamá y ahí se hace la adaptación. Ahí ven incluso la transición de la coloración de bebé. Cuando los bebés nacen con un tono moradito. Sí. Al momento de que conforme pasan los minutos, adquieren este tono rosadito. Entonces, eso ya se hace al pecho de mamá. El checar el latido en el cordón umbilical también se hace al pecho de mamá. El limpiarlos un poquito de este vernix con el que nacen, que eso siempre se procura que se mantenga. Hay veces que nacen con mucha cantidad y como que se limpia un poco, pero lo ideal es mantenerlo, porque este vernix también ayuda a mantener la temperatura corporal. Y otras de las interferencias que son muy comunes, muy, muy comunes, son los suplementos alimenticios. Ya sea principalmente de fórmula. Yo no estoy en contra, pero sobre todo cuando es una necesidad real, cuando mamá no se siente bien, cuando la anestesia cuando con la anestesia no se siente tan bien, por ejemplo. Entonces, generalmente ahí son como casos muy específicos en los que este suplemento se da a bebé y es lo ideal, ¿no? Pero cuando no hay una necesidad real de decir, porque pasa mucho, ¿no? La señora no tiene leche, entonces vamos a darle la fórmula. Cuando son mamás jóvenes, cuando no tienen ningún problema hormonal que pueda afectar la producción de leche, cuando a lo mejor fue parto, ¿no? Entonces todo esto sí puede influir directamente en estas prácticas hospitalarias que ya no son necesarias. Y como te decía hace rato, la verdad es que poco a poquito hemos ido avanzando en dejar atrás estos mitos, ¿no? Y estas prácticas que ya están siendo pues totalmente desactualizadas. ¿Qué componentes de la alimentación materna sí influyen en la lactancia? Hay varios. El principal es la energía total. Porque ¿qué pasa? Cuando se hacen dietas, de hecho, hay muchas mamás que buscan dietas restrictivas después del parto. Es algo que no se alienta tanto, que no es favorable, porque todos los seres humanos tenemos un gasto energético total. ¿A qué me refiero? ¿Cuánta cantidad de energía necesitas tu cuerpo para sobrevivir? ¿No? Ahí se le agrega el factor térmico de los alimentos, el ejercicio, bueno, que en el caso de la lactancia aumenta muchísimo porque pueden ser hasta 500 o 600 kilocalorías extras lo que tu cuerpo necesita solamente por estar en tu reposet produciendo leche. Entonces, es un buen de energía lo que tu cuerpo necesita. Cuando nosotros nos vamos a una dieta restrictiva, ¿qué pasa? Tu cuerpo pues va a balancear un poco el decir, necesito tantas kilocalorías para mantenerte sana, estable y viviendo y tantas para producir leche, ¿no? Entonces, cuando baja, a mediano plazo sí se puede ver afectada la producción de leche. Entonces, la energía total es lo primerito. Y ya y por otro lado, los estudios más recientes nos han dicho que el perfil de grasas, sobre todo el de omega 3, sí también puede variar un poquito en cuanto a la composición de leche materna. Es decir, cuánta omega 3 consume mamá y cuánto se va a ver reflejado en la composición de la leche materna. Por eso, cuando tenemos bebés muy chiquitos, yo siempre les doy suplementos de omega 3 a mamá. Suplemento, literalmente pastillas. Al final de cuentas no estamos en una región donde el omega 3 abunde, entonces eso en realidad todos lo deberíamos de consumir todo el tiempo. Y aparte, variar la alimentación y fomentar a mucho aceitito de oliva, mucho aguacate, nueces. Las oleaginosas también son muy importantes en la alimentación de mamá. Entonces, piñones, pistaches, cacahuates, nueces de la India, almendras, todo eso, cuando tenemos bebés chiquitos, sí se trata de favorecer este tipo de alimentos durante la lactancia de la mamá para que el perfil de grasas aumente. Entonces, sobre todo estas. Y otra también muy importante, en mamás con dietas tipo veganas, es muy importante estar checando el consumo de hierro y de vitamina B12. Estos también son muy importantes, sobre todo en dietas de este tipo. Es que, fíjate, yo no lo había planteado así, me parece muy interesante. O sea, la mamá tiene que producir el doble de energía casi. O sea, se vuelve un reactor.
Sí, es muchísima energía la que necesita. Entonces, cuando tenemos este tipo de dietas para bajar de peso sobre todo, y no hay un buen control nutricio, las mamás tendemos a tener mamás muy cansadas, Sí. muy somnolientas, bajas de energía, y pues es ahí cuando la lactancia se vuelve un martirio, ¿no? Con Porque razón. aparte, y le sumamos también el no dormir, ¿no? Entonces Sí. se vuelve El algo... desgaste natural. Se vuelve algo ¿Y insostenible qué pasa al final cuando de las cuentas. mamás toman o fuman? Ya sabes. Sí, también ese es un tema ahí medio La parte complejo. social, que es como un conflicto, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay alguna... es algo complejo. Hay algunos consejos que se pudieran dar cuando mamá quiere salir, retomar la vida social, que es algo perfectamente aceptable, ¿no? Que unos consejitos que pudieran por ahí funcionar, ¿no? Decir, mamá puede, por ejemplo, por una copa de vino o una cerveza, tiene que amamantar primero y esperar unas 3-4 horas más o menos por copa. Ese es el tiempo más o menos más bien es un tiempo promedio que el cuerpo tarda en depurar el alcohol de la sangre. Hay que recordar que la leche es un filtro de la sangre. Entonces, es el tiempo que tarda el cuerpo en depurar esta cantidad de alcohol para que tengamos la siguiente toma de leche segura. ¿Qué pasa? ¿Y eso está científicamente comprobado? Porque Sí. yo sé que se va el alcohol, tarda un mes en irse totalmente de tu sistema. No, sí está comprobado. Pero aquí, ¿qué pasa? Yo siempre les digo a las mamás, si vas a tomar, toma lo que quieras. Digo, obviamente haciendo esta connotación de que no, el alcohol no es seguro, ¿no? Entonces, si vas a hacerlo, hazlo, pero preferible que dejes al cuidado de alguien más a tu bebé, ¿no? Con todo lo que implica. Pero si vas a hacerlo, pues preferible que no pongas en riesgo la salud de bebé. La recomendación sería que hubiera una pausa, ¿no? Lo más Claro, sano. sí. Y retomar cuando ya no está en esta etapa de lactancia, ¿no? Sí, sobre todo los primeros meses que son como tan delicados. ¿Cuántos son esos primeros meses? La OMS recomienda los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva y continuada hasta los 2 años o más. Yo siempre les digo, es una decisión propia de cada familia. Cada quien sabe si 6 meses es lo ideal. Hay mamás que me dicen, yo quiero 6 meses y con eso estoy como conforme. Yo quiero 1 año y ya, perfecto, ¿no? Hay mamás que dicen, pues hasta que el bebé lo decida o hasta que yo me sienta cómoda, ¿no? Entonces, pero la norma, o sea, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dicta 6 meses exclusivos y continuados hasta los 2 años o hasta que mamá y bebé lo decidan. ¿Y por qué 6 meses? ¿Por qué es tan importante? Porque es el periodo de exclusividad de la leche. A partir de los 6 meses comienza la alimentación complementaria. Entonces, es por eso que se le da tanta prioridad a los primeros 6 meses de un bebé. Ok. ¿Qué no cambia la leche materna aunque muchas mamás lo crean? Creo que ahí va muy de la mano de los mitos. Antes se decía mucho que, por ejemplo, un susto o un coraje te cortaba la leche, o había otras personas que decían, si tuviste un coraje así muy fuerte, tu leche como que se corta o se echa a perder. La leche? Que se te iba o que se te echaba a perder. Entonces, hay un poquito de base científica ahorita, porque acuérdate lo que platicamos de la oxitocina, ¿no? Cuando una mamá se encuentra tranquila, se encuentra contenta, esta oxitocina se libera de manera natural, porque estoy con mi bebé, entonces me siento tranquila. Cuando algo sucede, esta oxitocina se corta y entran en acción otras hormonas, sobre todo el cortisol. Entonces, no es que no haya leche, sino que esta leche que está aquí no está pudiendo salir porque yo no estoy tranquila. Entonces, sobre todo eso como que se enfatizaba mucho en esta parte de que cuando había un susto o un coraje, se podía cortar la leche. Otra cosa, la alimentación de las mamás, que yo siempre a las mamás en los cursos prenatales les hago mucho énfasis en la parte de la alimentación. Puedes comer queso, puedes comer yogur, puedes tomar leche, puedes comer huevo, puedes comer todas las verduras que quieras. O sea, al contrario, o sea, se promueve que las mamás coman más,
¿no? Porque antes se decía, es que no puedes comer lácteos porque les dan cólicos a los bebés. No puedes comer espinaca, brócoli, calabaza porque les dan cólicos a los bebés. Ya sabemos ahorita que no hay una relación como tal de... Es como si pensaran que había una manguerita conectada de aquí a la pancita del bebé. No, no funciona así. Sin embargo, cuando los bebés nacen, se les hacen diferentes tamices. Entre ellos hay uno muy importante que es el tamiz metabólico. En ese tamiz vienen muchas enfermedades congénitas del recién nacido. Entre ellas está la intolerancia a la leche de vaca y la alergia a la proteína, la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Okay? Que estas dos son muy importantes porque cuando bebé que nace o desarrolla alguna de estas dos patologías, es ahí cuando sí cambia la dieta de la mamá. Porque ¿qué pasa? Cuando hay una intolerancia, pues se quitan los lácteos. Cuando hay una alergia, se quitan los lácteos y todas las trazas que pudiera tener algún alimento, incluso contaminación. Hay algunos productos, por ejemplo, sobre todo los empaquetados, incluso cajas de cereales, que si tú lees las etiquetas, dicen, no recuerdo así exactamente, pero tipo, este producto fue elaborado en una fábrica donde hay contaminación con leche, huevo, trigo, soya. Entonces, cuando hay una alergia una alergia a la proteína de leche de vaca ya real, diagnosticada y clínica, es ahí cuando sí quitamos todo eso y hacemos una dieta exclusiva y personalizada para las mamás, en las que realmente como que muchas mamás se asustan de un inicio, pero realmente es una dieta como muy natural. Yo siempre les digo, vas a quitar los empaquetados, las bolsas, o sea, todo lo que venga embolsado y te vas a quedar con mucha proteína, mucha fruta, mucha verdura, mucho cereal, mucha grasita buena, oleaginosas, leguminosas. ¿Picante no afecta en exceso? El picante no afecta como tal a la lactancia. Okay. Cuando sales del hospital y te dicen no puedes comer irritantes y no puedes comer tantas grasas, generalmente es por la cirugía, por la cesárea, no tanto por la lactancia. Ok. Sí. ¿Qué pasa con la lactancia en bebés con estancias en USIN? ¿Qué es USIN? La USIN es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Okay. Este tema es muy bonito y es muy, muy importante porque creo que la parte de los bebés en USIN es algo que se debe de ver como con mucha solidaridad y mucha empatía. Es un inicio que no se tenía planeado. Generalmente hay mamás que desde el embarazo se sabe que alguna enfermedad congénita que va a requerir alguna cirugía o de plano, o sea, cuidados intensivos desde un inicio. Pero generalmente es un inicio que no se tiene tan planeado, que no se sabe qué va a ocurrir. Entonces, precisamente por eso es muy importante hablarlo desde mucha solidaridad y mucha empatía. Hay ocasiones en las que los bebés sí pueden estar en contacto con mamá unos minutitos y después se van. Hay bebés que no, desde que nacen se van a cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Pues el cuerpo no recibe, ¿no?, estas señales al 100% de que bebé ya está ahí porque no hay esta succión inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Mucho apoyo, mucho acompañamiento, mucho vínculo de parte del equipo médico y se trata de hacer extracciones. Sobre todo las extracciones en el momento del quirófano son muy importantes porque es la manera de decirle al cuerpo ya hay que empezar a producir leche, ¿no? Entonces, estas generalmente se hacen con recolectores de leche materna o con jeringas. Se recolecta la leche y se manda a cuidados intensivos. Entonces, hay bebés que en un principio no pueden succionar, hay bebés que sí lo logran, pero generalmente con los prematuros no se puede. Pero sin embargo ya está aquí esta lechita de reserva de mamá para que sea la manera en que se esté alimentando bebé en USIN. Entonces esta parte también es muy bonita y es muy importante. Hay que recordar que la leche materna es un fluido vivo y se le llama comúnmente como la primera vacuna de bebé. ¿Y por qué? Claro. Por la cantidad de grasas que tiene, por la cantidad de anticuerpos y la cantidad de inmunoglobulinas que tiene. Aparte de carbohidratos que nos ayudan con la cuestión neurológica, de proteínas, de grasas, de vitaminas, de minerales, de hierro, ¿no? Pero sobre todo esta parte es muy importante en USIN porque nos ayuda con sobre todo el tema como gastrointestinal de los bebés que corren riesgo al final de cuentas. Entonces,
Esta parte es muy importante, la recolección de calostro desde el quirófano para poder mandar a los bebés a UCIN. ¿Cómo acompañar la lactancia cuando el inicio no fue el esperado? Aquí creo que es una parte como muy emocional, de mucha contención de mamá, de saber que a pesar de que no haya sido el inicio planeado o deseado, eso también pasa cuando vamos para parto y de repente cesárea, ¿no? Que hay muchas mamás que desde los cursos prenatales se les dice, siempre hasta la idea, ¿no? De que puede ser parto y que puede ser cesárea. Pero cuando mamá no tienes información, es un inicio choqueante también esa parte. Pero en cuanto a la lactancia, mucha contención, mucho apoyo a la mamá y saber que aunque no tuvo ese inicio deseado o planeado, no significa que todo esté perdido, ¿no? A lo mejor pensar en una lactancia lineal no es algo muy realista, sino que a lo mejor cuando hubo una separación inmediata, pues a lo mejor va a empezar un bachecito, ¿no? Una cuesta arriba que va a bajar, ¿no? Y como lo que te decía, no es algo que va a impedir la lactancia, que a lo mejor sí requiere un poquito más de técnica, un poquito más de esfuerzo, un poquito más de ayuda, pero no que está perdida y que la lactancia ya no se va a poder dar, sino todo lo contrario, que va a ser un vínculo también muy bonito y que lo podemos lograr siempre tratando de que haya mucho acompañamiento y mucha calidez en este sentido. ¿Qué señales nos alertan de que una madre necesita más apoyo que información? E información también aquí me gustaría interpretar como ruido, ¿no? Ya sabes, la mamá y la suegra queriéndole dar los tips de la vida. ¿Es correcto? El manual de vida que ellas traen. Sí. De antes. Información por ese lado, información también, porque ya muchas mamás, afortunadamente se están informando de qué esperar, qué hacer en la lactancia, técnicas, ayuda, productos, ¿no? Porque también esto ya es un boom, ¿no? Te metes a internet y encuentras 800,000 productos de la lactancia, ¿no? Yo siempre les digo, entre menos usen, mejor. Entre menos cosas compren y tengan, mejor. Porque la lactancia como que fluye solita. ¿Y cómo saber que una mamá necesita más apoyo? Cuando bebé se encuentra bien, sobre todo esta parte, cuando bebé se encuentra bien y mamá sigue pensando que algo está mal. Entonces, luego pasa que me dicen, es que siento que no tengo leche, siento que no lo estoy llenando, porque se despierta constantemente, pero hay muchas señales para fiarnos de la cantidad de leche que está tomando bebé del pecho. El peso después de la toma, la cantidad de pañales de pipí mojados, la transición del meconio, o sea, de la popó, cómo va transicionando en color. Cuando cuando vamos viendo que todo va bien y mamá sigue muy preocupada, sobre todo por esta percepción de poca producción de leche, que generalmente va muy de la mano de lo que comentabas, ¿no? El ruido externo, ¿no? O de la información que nos dieron en el hospital. Porque nunca falta la persona que dice, no, señor, es que no tiene leche. No, señor, es que, ¿no? Entonces, siento que va muy de la mano. Es ahí cuando sabemos que necesita un poco más de contención y de apoyo en este sentido. Esto por un lado, en cuanto a la lactancia. Como te decía, como asesoras de lactancia también estamos calificadas para evaluar cuando mamá necesita ayuda psicológica, ¿no? Entonces, una mamá que está llorando todo el tiempo, que se siente culpable, que no se siente agradecida, porque así lo mencionan así lo refieren las pacientes, es que siento que no estoy siendo agradecida porque tengo a mi bebé sano, tengo a mi pareja, tengo a mi familia que me apoya y aún así siento que estoy mal, ¿no? O querer recuperar la vida que antes tenía, ¿no? Y que sabemos que ya no va a ser así. Entonces, es ahí cuando también sabemos que necesita apoyo. A lo mejor hay, como consultoras en lactancia nos hacemos a un lado, pero dirigimos o canalizamos hacia la especialidad adecuada, que generalmente es psicología o psiquiatría. Mencionaste estas palabras que son interesantes. ¿Qué es poca producción? ¿Qué es tener poca producción? ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Y por qué sucede? ¿Y qué soluciones puede haber para cuando pasa esto? Hay poca producción de leche puede ser percepción, decir, es que siento que no lo lleno, ¿no? A pesar de que todos los indicadores nos estén diciendo que bebé está creciendo incluso, ¿no?
Hay algunas cuestiones hormonales. Cuando no sale, ¿no? ¿También? ¿O cómo? Tú explícame. Fíjate que no tanto. Nosotras, o sea, bueno, las asesoras en lactancia siempre tratamos de llegar a un punto de estabilidad entre cuánto necesita bebé y cuánto se está produciendo. A pesar de que este proceso es algo volátil, se podría decir. Entonces, no siempre se da, no siempre es porque no me sale leche. Al inicio de la lactancia, cuando se da el famoso golpe de leche, muchas personas dicen la bajada de la leche, pero a mí no me gusta decirle bajada porque piensan que no tenía y ahora sí tengo, ¿no? Entonces, el famoso golpe de leche transicionamos de tener calostro a tener una leche joven. ¿Qué pasa? Hay mucho mayor cantidad. Entonces, los primeros días, generalmente, en la gran mayoría de las mamás, hay mucha congestión en los pechos, mucha dureza, la leche se eyecta de manera casi automática, mamá está chorreando constantemente el pecho, ¿no? Entonces, esto sucede en los primeros días. Alrededor de la semana 4 o 5 pasamos a un periodo de estabilidad de la leche, en que el cuerpo como que ya programó, ya más o menos sabe ya se adaptó el software con el hardware, ¿no? Exacto. Okay. Entonces como que ya sabe más o menos cuánta leche tiene que producir. Entonces tenemos pechos mucho más blanditos, ya no hay esta secreción constante de leche. Entonces es ahí cuando las mamás como que se asustan, como que dicen, ¡ah! Ya no tengo leche, ¿no? Es algo muy común, pero sí es importante decir que no es que ya no tenga leche, ¿no? Esto por una parte. Por otra, hay ciertos factores hormonales que sí nos dicen que puede haber poca producción de leche. La poca producción de leche es multifactorial, pero en cuestiones hormonales, el hipotiroidismo mal controlado, la glucosa mal controlada durante el embarazo y la presión mal controlada también durante el embarazo pueden ponernos un poquito el pie en cuanto a la bajada de la leche o a esa estabilización de la producción. Otra también muy importante es la hipoplasia mamaria. Si nosotros pudiéramos ver el pecho por dentro, vemos que es un complejo súper inteligente, ¿no? Hay como ramificaciones, hay como bolitas por adentro que son las glándulas, que es la glándula que nos ayuda a producir leche. Entonces, la hipoplasia, ¿qué pasa? Tenemos, en lugar de un arbolito completo, tenemos medio arbolito. Entonces, el cuerpo no tiene la capacidad desarrollada en un 100% para producir leche. Entonces, eso se sabe desde el embarazo, incluso desde antes. Y son las maneras en las que podemos fiarnos de que la producción a lo mejor no va por buen camino. Y te digo, y realmente esto es multifactorial, porque hay mamás que presentaron diabetes gestacional mal controlada todo el embarazo y que tienen una producción perfecta, ¿no? O incluso mamás de mayor edad que pensaríamos que le van a batallar con la producción de leche y no es así. Entonces, como que es multifactorial y es ir evaluando cada caso de manera personal e individualizada. Y es totalmente válido si la mamá no quiere ya antes de los 6 meses decir ya estuvo, ya no quiero dar, que se siga con fórmula, ¿no? Totalmente válido. Okay. Sí, totalmente válido. ¿Por qué a veces saber mucho no es suficiente para sostener la lactancia? Porque de la práctica, o sea, como decían antes del dicho al hecho, hay un trecho, ¿no? Entonces, es muy diferente el saber y el informarnos y el llenarnos de información y de cursos y de amigas, por ejemplo, que también saben de lactancia, allá cuando llega bebé, ¿no? Hay muchas situaciones que pudieran interferir con el proceso de lactancia también. Entonces siento que esta parte, la parte técnica, la parte como ya más vivencial es muy diferente. Hay una frase muy bonita de la UNICEF que dice que es la lactancia, a pesar de que es una práctica natural, no es una conducta totalmente instintiva. Y precisamente por eso necesitamos ayuda y necesitamos información, necesitamos ayudarnos y aprender, porque pues justamente no es algo totalmente instintivo y a lo mejor antes pues sí se decía muy fácil y muy sencillo, pero pues no, ya cuando tenemos a nuestro bebé en brazos es algo totalmente diferente. Ok. ¿Por qué insistimos tanto en horarios si el cuerpo funciona distinto? Pues por malas prácticas. Yo creo que primero por malas prácticas, segunda por
intentar establecer rutinas, ¿no? Creo que un poco el hecho de las rutinas en casa nos ayudan a tener seguridad y sí, mucha seguridad en cuanto a qué va a ocurrir y en qué momento, ¿no? El poder planear. Desde el hospital se dice mucho el famoso cada 3 horas, cada 3 horas, cada 3 horas. Pero yo siempre les digo, trata de no fiarte mucho de eso. Hay que fiarnos de las señales que nuestro bebé nos da, ¿no? El sentido de las búsquedas, el reflejo de búsqueda, perdón, que tiene bebé, el empezar a buscar, el empezar a meterse a manitas a la boca. Todo eso nos da cierta confianza en saber en cuánto tenemos que alimentar a bebé. Yo siempre les digo a las mamás, no te fíes tanto de esas 3 horas, porque cuando pasa hora y media y bebé ya quiere comer, vas a decir, algo está mal, ¿no? Se está quedando con hambre, ya no tengo leche, claro. ¿Qué voy a hacer, no? Y sí, esa hora y media, esas 2 horas siguen estando dentro de un parámetro de normalidad de un recién nacido. Tengo hambre. ¿No? Sí, claro. Y aparte, este reflejo de succión es algo muy innato del recién nacido. Es un reflejo también de supervivencia. Pues, ¿no? ¿qué hace un bebé de 3 meses los primeros? O sea, es comer. Succión. Hacer del baño y dormir, ¿cierto? Para todo. Eso viven. No hay más. Sí. Entonces, cuando les imponen cada 3 horas, es bien complejo porque, como te decía, pasa hora y media, 2, y ya las mamás se ponen en modo alerta porque algo está mal. Cuando sigue estando dentro de la normalidad, comer cada hora y media, cada 2 horas, ¿no? Hay que recordar que también la leche materna no es simplemente nutrición, sino es mucho apapacho, es mucho sentir cerca a mamá, es mucho esta conexión, ¿no? Y el sentirse seguros. Hace rato hablamos sobre las prácticas hospitalarias, ¿no? Que están cambiando, ¿no? Uh-huh. Que están dejando de ser estas máquinas de hacer bebés en automático, con protocolos súper agresivos, ¿no? Violentos de cierta manera, totalmente deshumanizados, y que ahora están cambiando los hospitales. Pero si tú pudieras recomendar, por ejemplo, las personas que optan por un parto en casa, ¿cómo es esta parte de la lactancia? Ok, hablando de lactancia. Sí. Porque hablando de partos, la verdad es que es algo muy, muy complejo, muy complejo. Tiene sus riesgos, tiene sus beneficios. Personalmente creo que tiene más riesgos que beneficios. Entonces, en cuanto a la lactancia, la verdad es que es algo mucho más natural. Es algo mucho menos medicalizado. No estás en estas camitas chiquititas que no te puedes mover, la mamá no se puede acomodar, ¿no? Entonces creo que se da de manera mucho más natural, mucho más sencilla, como mucho más fluida. Entonces, en cuanto a la lactancia, creo que funciona bastante bien, porque aparte, generalmente los partos en casa son acompañados de una persona especializada para hacer ¿no? Que idealmente tienen que estar certificadas para poderlo hacer, ¿no? Estás acompañada de tu esposo o de tu pareja, de tu familia. Entonces siento que fluye mucho más sencillo que en un hospital. Y eso bueno, la verdad es que en los hospitales sí se ha mejorado mucho, ¿no? O sea, hay muchísima capacitación ya por parte de todo el personal, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno. Pero sí, en cuanto a partos en casa, creo que fluye bien. ¿Cuánto le falta a los hospitales para realmente llegar a un nivel óptimo con respecto a todos estos procedimientos que yo tampoco le había dado el golpe realmente? Yo soy papá y pues viví el parto y sí es una salvajada. Entonces, ¿cuánto les falta a estas cadenas hospitalarias? En cuanto a lactancia, yo creo que estamos en un 7 de 10. Bastante bueno. Sí, o sea, creo que vamos mejorando. Incluso las cifras de lactancia desde el hospital están aumentando. Entonces creo que es algo muy bueno. Son buenas noticias. Sí, creo que, o sea, es algo que ha requerido muchos esfuerzos por parte de todos los equipos médicos, pero creo que incluso esta parte de dar acceso a personal capacitado en lactancia, eso ha ayudado muchísimo también y ha abierto los ojos a que es algo que no es un capricho del personal de salud, sino que es algo que necesitan las mamás y que ya buscan, ¿no? Pero sí, yo creo que 7 de 10 en cuanto a lactancia, ahí vamos. Muy bien. ¿Por qué los cursos prenatales pueden cambiar la experiencia real? Porque te planteas un escenario muy realista, porque ya sabes qué esperar,
ya sabes qué hacer, ya sabes qué va a pasar, ¿no? A pesar de que esto puede o no ocurrir, por ejemplo, en la parte de lactancia yo siempre les digo, las preparo como, ¿qué va a pasar en el hospital? ¿No? Si llegara a ser cesárea, si llegara a ser parto, vas a entrar en este lugar, te van a mover a quirófano en tal momento. Si va a ser cesárea, pues bueno, ya esto es algo muy definido, ¿no? Te van a pasar a quirófano en tal momento, cuando nace va a suceder esto, vas a tener a tu bebé aquí, sobre todo cuando ya conocemos al equipo. Vas a tener a tu bebé aquí, después se lo van a llevar para revisarlo, para ponerle todo lo que le ponen a un bebé recién nacido. Entonces siento que eso como que da mucha seguridad, porque hay mamás que incluso no saben eso, de decir, se llevaron a mi bebé, ¿por qué se lo están llevando? ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? Sí, acuérdate. Y ya cuando hay este acercamiento previo, como que ya se dan un poquito más a la idea y no están como alertas todo el tiempo, como que fluye un poco mejor. Sí, claro, tener información, ¿no? De algo que se le da la debida y máxima importancia. Sí, ¿no? claro. Y es también algo exclusivo totalmente de mujeres, ¿no? Sí. Pero pues ahorita todo el tiempo que llevamos platicando, es impresionante cómo el cuerpo de la mujer se transforma desde que se logra el embarazo, ¿no? Es una cosa que a mí me impacta cómo se transforma la columna, la panza y obviamente esta parte del sistema, ¿no? ¿Cómo le puedes llamar al sistema de la lactancia? O sea, todo está... ¿Hormonal? Es una cosa que... Es una maravilla. Y ahorita que me cuentas cómo funciona y que se vuelve un reactor de energía la mujer durante un tiempo, ¿no? Desde que se logra el embarazo hasta que termina esta etapa de la lactancia y otra vez el cuerpo empieza como a regresar a este modo no de reproducción y de alimentación. Sí, es una maravilla. Ya cuando estás dentro y lo vives, o sea, tu día a día, te das cuenta que es algo tan inteligente y tan maravilloso en todos los sentidos, porque ver parir a una mujer es algo impresionante y seguramente a ti te pasó, ¿no? O sea, decir, es impresionante cómo pueden dar vida, o sea, cómo podemos dar vida. Ahorita como lo cuentas, ¿no? Que está el bebé, ¿no? Toda esta parte que le quitan. ¿Cuál es la palabra que usaste? Todo esto... El vernix. Vernix. Y ver esta coloración. Yo me acuerdo cuando salió morado dije, se está muriendo. Sí. Cómo lo limpian, que está muy salvaje y luego lo llevan. Pero cómo va evolucionando y esta parte como dices, híjole, no sabe nada. Y sí, como dices tú, viene de una parte acuática, oscura, sale a la luz, a un mundo ruidoso, pero está acostumbrado a comer del ombligo, ¿no? Sí. Y precisamente por eso incluso... Y es bien chistoso, como incluso la iluminación se ha estado cambiando en los hospitales para que sea una transición mucho menos agresiva. Es que es muy salvaje, sí, está complicado, ¿eh? Sí, pero entonces todo esto sí, o sea, como que nos ayuda mucho, el estar informados desde antes nos da cierta seguridad a saber qué va a pasar, ¿no? Entonces ya no estamos en modo alerta. Ya sabemos qué se le van a llevar, qué le van a hacer, qué le van a aplicar, qué todo. Entonces es mucho más sencillo. Sí, marca totalmente la diferencia, totalmente. ¿Cómo se aprende a confiar en las señales del bebé? Las señales, conociéndolas, yo creo. Con el tiempo, ¿no? Sí. En la práctica. Es algo que no nacemos sabiendo y es algo que cambia de bebé a bebé. Yo siempre les digo a las mamás, así como yo te puedo decir algo, o sea, que te puedo dar un consejo, decir, es que tu bebé cuando haga esto, no va a ser lo mismo que lo muestre el bebé A, el bebé B o el bebé C. Entonces, esas señales de hambre tú las vas a ir aprendiendo a interpretar conforme pasen los días, porque es algo muy propio de cada bebé, ¿no? Entonces es algo bien bonito también, el decir, incluso reconocer el llanto, ¿no? Porque no todos los bebés, o tu bebé no siempre llora igual, y conforme van pasando los días vas aprendiendo a reconocer este tipo de llanto. Ya sabes que es cuando tiene el pañal mojado, o porque tiene popó, o porque tiene hambre, o porque algo le pica, o porque es como que tienden a echarle mucho la culpa a la lactancia a todo. O sea, es que llora porque tiene hambre. Llora por esto porque tiene hambre. O sea, siempre es porque tiene hambre, ¿no? Entonces, a mí me llegaba a pasar que mamás me hablan y me dicen, Fer, es que bebé ha llorado 60 veces y 60 veces me lo he pegado y no deja llorar. Pues sí, es que a lo mejor no tiene hambre,
¿no? A lo mejor quiere arrullo, o a lo mejor quiere que le cambies el pañal, o a lo mejor le pique el calcetín, o a lo mejor le pique el mameluco, o tiene calor, o tiene frío, o quiere que lo... O sea, como que hay muchas cosas, ¿no? Entonces, pero eso, o sea, en base a lo que me preguntas, es algo que vamos aprendiendo conforme pasen los días. O sea, no hay como un manual. No hay un manual que nos diga, si pasa esto, tú haces esto, ¿no? Si se plantea escenario A, tú actúas de esta manera. Si se plantea escenario B, tú actúas de esta manera. Es algo muy instintivo y muy individual también. Claro. ¿Qué debería buscar una familia en un acompañamiento de lactancia? Justo acompañamiento, justo empatía, justo individualización, ¿no? Porque no es lo mismo que una mamá que me dice quiero darle, no sé, por ejemplo, lactancia solo el primer mes, a una mamá que quiere lactancia 6 meses, a una mamá que quiere lactancia diferida, a una mamá que quiere mixta, ¿no? Porque creo que es algo que también se tiene que respetar muchísimo, ¿no? No es tan fácil, no es solamente pégatelo y pégatelo y pégatelo, ¿no? O sea, hay que escuchar, hay que profundizar, ¿no? Hay que escuchar historias, porque también esto pasa, ¿no? Que tienen una historia de vida totalmente distinta, o a veces damos por hecho que quieren algo en específico, y ya cuando preguntamos y preguntamos, como que, bueno, es que esto que yo pensaba es algo totalmente diferente a lo que ya me está diciendo que quiere, ¿no? Entonces, el profundizar y el individualizar es algo muy importante, ¿no? Porque te digo, damos por hecho que quieren cierta cosa, ¿no? Entonces, creo que la vida corre tan rápido actualmente que no es tan fácil, o ya no nos encontramos tan fácilmente una mamá que puede amamantar exclusivamente el tiempo que ellas decidan, ¿no? Generalmente ya las mamás buscamos una lactancia diferida, por ejemplo, que a mí me pasa muchísimo. ¿Sabes qué, Fer? Sí quiero amamantar, quiero darle a lo mejor 1 mes exclusivo del pecho, pero necesito que aprenda a comer de biberón porque en 1 mes me voy a tener que ir a trabajar. Entonces, esa parte, ¿no? El escuchar con empatía y el ser empáticos en base a sus necesidades, creo que también es algo muy importante. Ahora, hablando de que esto es muy instintivo, ¿qué le recomendarías a las personas que pues tienen esta capacidad de planear, ¿no? El embarazo con respecto a, digo, es una decisión, pero en una recomendación instintiva, que no podemos decir ideal porque no hay ideal, pero basada en esto que estamos platicando, sí sería bueno como contemplar esta pausa para vivir esta lactancia de manera completa? Sé que cada caso es distinto, pero yo no soy mujer, ¿no? Pero si a mí me preguntas, pues me imagino, porque no tengo ni idea, que es una etapa increíble. Tú la sufriste, pero con toda esta información que tienes ahora, ¿hubiera sido diferente para ti? Sí, totalmente. Y lo hubieras gozado y disfrutado bárbaro. Sí. Entonces, ¿tú recomiendas a las que tengan esta apertura que sí es una vivencia que tienes que vivir, si puedes, totalmente? O sea, full experience. Sí. No decir, no, es que quiero regresar a trabajar. Ok, si tienes la necesidad, pero si lo platicas con tu pareja y se puede y lo pueden extender, ¿sí recomiendas? Es que, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿sabes? Sí, 100%. O sea, cuando tienes la capacidad y como tú dices, esta planeación de saber que te puedes quedar con tu bebé. Híjole, es que creo que te tocan fibras bien sensibles. Yo sé, pero es momento de hacerlo porque hoy en día la vida está corriendo muy rápido. Y esto que lo platicas, yo no soy mujer. Pero si a mí me preguntas, oye, si fueras mujer, o sea, así como platicas, pues obviamente sí. Sí, yo creo que sí. O sea, es algo que no vuelves a vivir, ¿no? Aunque tengas 3, 4 hijos más, es algo que no vuelves a vivir, ¿no? Y yo, o sea, es algo muy personal, o sea, el tener a tu bebé así de chiquito como lo tienes en ese momento, nunca lo vuelves a tener. Nunca. Y yo, por ejemplo, que tuve 2 bebés muy diferentes, por ejemplo, mi niña, la grande, o sea, con ella sí le sufrí al inicio, pero después te puedo decir, o sea, yo a ella la lacté un poco más de 1 año. Le sufrí 2 meses, bien sufridos, o sea, pero después de ahí, bien vividos, o sea, la gocé muchísimo. Acuérdate que te decía que me bajó mucho de peso, entonces ella era una bebé muy chiquita. Y mi segundo bebé era un bebé gigante. Entonces yo siempre les digo que, como que, no sé, es que es bien complicado, pero
los bebés así de chiquitos como los tienes en ese momento, nunca los vas a volver a tener. Nunca, 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 nunca. Entonces, es muy complicado el posparto, sí, porque aparte hay factores hormonales que nos juegan bien chueco, ¿no? El querer regresar a una vida que teníamos antes, cómo era antes, cómo eras con tu pareja antes, ¿no? Porque también es una parte bien importante, ¿no? Pero la naturaleza es sabia, ¿no? Y ese es el rol que está tocando ejercer y yo así lo percibo. O sea, la naturaleza es sabia. Sí. Y es el momento. Y obviamente hay factores que influyen. Sí, ese es el punto. Y cada caso es distinto. Pero si en esta parte, no me gusta decir la palabra ideal, se prestan las condiciones, creo que debe ser una experiencia increíble, muy personal. O sea, el vínculo que se genera, ¿no? Sí. Igual, ahorita lo que sigue, la pregunta siguiente es, ¿cómo el hombre puede ayudar en esta etapa de la lactancia a la mujer, a su pareja? Un chorro. Sobre todo en los primeros días. Cuando una mamá vive una cesárea, como que es más intenso esta parte del no poderte mover, el no poderte parar tanto tiempo, el no poder subir y bajar escaleras, ¿no? Entonces, ahí el hombre sí juega un papel muy importante porque es tu mano derecha, ¿no? El, por favor, ayúdame, bebé está llorando, pásamelo. Hay que cambiar pañales, ¿no? Eso, hay que cambiarle la ropa, hay que ayudar a bañarlos. Exacto. En las noches es algo también muy complejo porque sí puede ayudar en la parte de, pues, pásamelo, sí. Por favor, déjame dormir, te lo paso para que lo repitas. O, mamá, ya se extrajo en las noches, toma, te lo doy para que yo pueda dormir un ratito más, ¿no? Entonces, en la parte de la cotidianidad, de tu rutina, de tu día a día, el ayudar a preparar los alimentos, el ayudar a limpiar la casa, si es que no hay alguien que les ayude a limpiar la casa, el mantener la casa en orden, porque como mujeres como que somos muy de tener las cosas en orden, ¿no? En tener las cosas en su lugar. Entonces, el ayudar a mantener un espacio armónico, ¿no? Que no falte nada en casa, también creo que esa parte es fundamental. Y bueno, eso hablando como de cosas materiales, ¿no? Pero el apoyo de decir, aquí estoy contigo, creo que supera cualquier otro apoyo, ¿no? Okay. Esta parte muy emocional de lo estás haciendo bien, tranquila, todo está bien, aquí estoy contigo. ¿Estos cursos que das también va el hombre? Sí, generalmente van... Debemos. Sí. Y es lo ideal porque pues también ellos tienen unas historias de vida, ¿no? Entonces es mucho más fácil que sepan cómo funciona la lactancia, ¿no? Que eso es muy importante, el saber cómo funciona la lactancia para que, uy, es que ¿sí tienes leche? ¿Segura? O sea, ¿sí se está llenando? Porque nunca falta el comentario. Pero porque no saben, ¿no? Entonces, es muy importante que acompañen, que estén. Hay incluso cursos muy padres de cuidados del recién nacido en los que siempre se involucra papá. Entonces, pues así debe de ser, ¿no? Es algo compartido. Mamá da leche, sí, pero papá cuida, papá sostiene, papá está, ¿no? Papá acompaña, ¿no? Y eso es la etapa del recién nacido y para siempre. Claro. ¿No? Entonces... Ahora viene otra pregunta un poquito incómoda. ¿Qué papel juegan las mamás y las suegras que a veces meten mucho ruido cuando está la pareja junta, ¿no? Cuando es una mamá que desafortunadamente se quedó, ¿no? Sin el apoyo de la pareja y viene en tu red de apoyo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pues se meten un poco? ¿Qué consejo les podrías dar a la que acaba de tener? Ser mamá. Ajá. Con respecto a ese ruido. Como mucha firmeza, yo creo, en lo que tú sabes, en lo que tú piensas y en lo que tú crees. Porque, pues digo, hay de suegras a suegras, ¿no? Por supuesto, y me ha tocado en historias muy cañonas. Pero generalmente los consejos vienen de casi siempre como con buena intención, con buen corazón. Pero es lo que te decía hace rato. Hay ciertos mitos y hay cierta información que antes se decía mucho y que ahorita sabemos que no es así, pero tiene cierto fundamento. Entonces, aclarar mucho, a ver, esto que me está sucediendo en este momento es por cierta razón, ¿no? Y mucha firmeza en lo que yo ya sé, en lo que yo creo y simplemente decir, bueno, en este momento no necesito este consejo o en este momento no necesito esta información porque estoy bien. Creo que eso.
Es algo complejo porque se tocan fibras sensibles familiares, pero sí se puede. ¿Cómo vas a ver más que mi mamá que tuvo 7 hijos, no? Sí, claro. Sí, sí O mi pasa. suegra 11. Sí es un conflicto, es muy de latinos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero no, sí se puede. La realidad es que la lactancia es el proceso. ¿Cómo podrías definir la lactancia en unos pocos párrafos? Yo definiría la lactancia como un proceso femenino humanamente maravilloso, con sus claroscuros en todos los aspectos emocionales, sociales propios, pero, pero no deja de ser un proceso maravilloso. Que para cerrar, ¿cómo te sientes hoy después de este largo recorrido que has tenido, ¿no? Desde que tú naciste hasta hoy que te dedicas a esta pues, labor tan interesante de un proceso tan sagrado y que pues es básico, ¿no? Para esta humanidad, que ahora estamos luchando por sobrevivir ante la guerra tecnológica digital que parece ser que en algunos cientos de años puede ganar la batalla? Con muchos retos. Siento que esta parte de la tecnología sí nos implica a nosotras como, bueno, a mí como asesora, un reto personal, porque tenemos que luchar con esta rapidez, ¿no? Hay veces que también se piensa, ¿no? Que la lactancia es así, sencilla, rápida, inmediata, ¿no? Entonces, bajar ese ritmo de inmediatez es un reto, es un reto. Yo siempre les digo, la lactancia no es como Instagram, que es sencillo, videos de 10 segundos, ¿no? Rápido. La lactancia toma su tiempo, toma mucho esfuerzo, toma mucha dedicación y toma mucha pausa, ¿no? Y el estar presentes, que es algo que ya no tenemos, que ya no sabemos hacer. El estar presentes de manera continua, ¿no? Y el no querer solucionarlo todo rápido, ¿no? Entonces creo que es un reto. Por una parte siento ese reto, y también porque el 99% de las mamás dicen, es que yo vi un video en TikTok, ¿no? Entonces es bien complicado luchar contra esto porque esas redes sociales no tienen la información más actualizada y la más creíble, y no. Entonces, ese por un lado, por la parte tecnológica, y por otro lado, o sea, como de mucha satisfacción. O sea, creo que me ha costado mucho llegar aquí. O sea, al punto de mi vida en el que estoy. Y lo agradezco profundamente y me siento muy contenta. Qué Muy bueno. contenta. Te felicito porque mira, para cerrar, como siempre lo he dicho, el podcast se llama Nadie más le importa porque tú, por ejemplo, viniste a compartir tu proceso y de eso se trata. Tú que sufriste tu lactancia, se activó algo en ti para decir, ok, ¿cómo puedo apoyar yo a las mamás que no pasen por lo mismo que yo? Entonces, al final de cuentas, estás haciendo algo a través de una vivencia tuya, pero es parte de tu legado, de algo que de verdad sí es pues muy sagrado, muy importante. Nosotros los hombres hacemos otra cosa, ¿no? Sí. Pero esta parte de la lactancia sí es mágica. O sea, yo veo eso, lo viví poquito, ¿no? En mi hijo, porque no lactó mucho tiempo, pero sí es algo impresionante ver cómo se transforma el cuerpo de la mujer. Sí. Y ver de repente que mamás están amamantando 3 años, que suena a chiste y las molestan, pero sí es bien importante ese alimento materno. Sí. No hay nada mejor que eso y la naturaleza lo sabe. Y como dices tú, es algo instintivo. Sí. Sí, creo que también es una forma de dejar una huella bonita en las mamás que están pasando por una etapa bien delicada y bien sensible. Ayudar a entender esa parte, ¿no? Ya sea como hombre, como mujer. Y esta parte que dices, que en este mundo que vivimos tan vertiginoso, obviamente regresar a la humanidad y al origen, ¿no? A lo básico. Sí, o sea, no puedes acelerar procesos, ¿no? Y menos uno tan importante como es la lactancia. Sí. Y Por eso es que son graduales, son despacitos. Sí, estar presente, ¿no? Sí. Con eso que ya el pan de muerto lo ponen en agosto.
Sí. No se puede, en la lactancia es imposible. Sí, ¿no? sí, Lo tienes que totalmente. vivir y pulgada tras pulgada. Claro. Pues muchas gracias. No, al ¿Dónde contrario. te pueden encontrar? Yo mis consultas las doy a domicilio, precisamente por el periodo que trabajo. Y en redes sociales me pueden encontrar como fervaldez.lactancia. Ok. Sí, estoy así. fervaldez.lactancia. Las consultas de nutrición también trato de darlas a domicilio. Si es presencial, estoy dentro de un laboratorio clínico que está atrás del Hospital H+, que se llama Laboratorio Clínico Sansco. Ok. Y ya. ¿Qué redes sociales tienes? Solo Instagram. Ok. Solo Ahí Instagram. te pueden contactar. Sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ti. Muchas de gracias. verdad. Y pues nada, busquen a Fer porque sí es un tema que requiere de mucho conocimiento, ¿no? En esta época. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Y recuerden que todos los martes hay un nuevo episodio. A las 6 de la tarde se estrena en YouTube y a las 7:30 en Spotify. Nos vemos aquí cada martes, un nuevo proceso, un nuevo episodio. Recuerden, siempre estamos en proceso. Hasta pronto. En nuestro Código del Estado, claro que contempla y nos define una pensión alimenticia que incluye todo, o sea, es la educación, ropa y calzado, recreación, incluso es pensión alimenticia, una vivienda, un techo digno donde vivir. Vienen generaciones complicadas, yo creo por eso mismo de la falta de responsabilidad en los padres, y gran parte es esta que estamos hablando, porque los alimentos es una parte bien importante del cuidado y del cuidado de los hijos, ¿no? La tendencia es a proteger el interés superior del menor en todo sentido. Viene implícito tanto la manutención como la parte emocional, psicológica, o sea, todo integral del menor.